Buenas noches, mi nombre es Linda Delgado y a continuación les voy a hablar acerca de los mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. El mecanismo de adherencia entre las barras de refuerzo y el concreto se basa en tres componentes principales: la adición química, la fricción y el aplastamiento mecánico que es causado por la corrugación de las barras. La adhesión química hace referencia a la unión a nivel molecular entre la superficie del concreto y la superficie del acero. La fricción se produce por la resistencia al deslizamiento entre el concreto y la superficie de las barras de refuerzo, y mientras que el aplastamiento mecánico es el mecanismo más importante para las barras corrugadas, ya que las irregularidades o nervaduras de las barras se anclan en el concreto, creando como una especie de acuñamiento que hace que se presente mayor resistencia al deslizamiento y pues mejora la transferencia del esfuerzo. Existen diferentes factores que influyen en la adherencia del acero. El primero es el tipo de agregado. El tipo de agregado que se use en el concreto, en la fabricación del concreto, influye significativamente en la adherencia, especialmente a través de su textura, forma y composición. Los agregados que tienen textura rugosa y forma irregular aumentan el área superficial de contacto que pasa con la pasta de cemento, lo que hace que se mejore la adherencia, mientras que la densidad y la composición mineralógica del agregado también juegan un papel crucial, porque cuando los agregados son más densos y son menos reactivos, pues suelen ofrecer mayor resistencia. Otro factor que influye mucho es la localización de las barras. La localización de las barras afecta la adherencia del concreto porque la posición de la barra influye en el vaciado y en la vibración del concreto. Entonces, las barras que están en zonas superiores pueden tener mayor adherencia debido a la segregación, y la distancia de la barra al encofrado también puede afectar la transmisión de esfuerzos. Finalmente, se tiene la influencia del recubrimiento de imprimantes sobre las barras. Cuando se usan imprimantes, pues estos pueden afectar drásticamente la adherencia entre el acero y el concreto dependiendo del tipo de imprimante que se use y de la aplicación que se haga. Entonces puede mejorar la adherencia creando una mejor superficie de unión y protegiendo contra la corrosión, o puede disminuirla si el imprimante es muy resbaladizo. La longitud de desarrollo de las barras de refuerzo es la longitud mínima de varilla que debe quedar embebida en el concreto para poder transmitir las máximas fuerzas de tracción sin que la barra se deslice. Esta longitud es muy importante para garantizar una unión fuerte entre el acero y el hormigón, y se calcula considerando factores como el diámetro de la barra, la resistencia del hormigón y la presencia de ganchos. El diámetro de la barra, cuando se usa un diámetro mayor, pues generalmente se requiere mayor longitud de desarrollo. Cuando se habla de la resistencia al hormigón, entonces un hormigón más resistente puede requerir una longitud de desarrollo menor, mientras que por el contrario, un hormigón con menos resistencia pues requiere mayor longitud de desarrollo. El tipo de la varilla, bueno, a diferencia de las varillas simples y corrugadas, pues el tipo de material o el tipo de acero es muy importante para definir la longitud de desarrollo. Cuando hay presencia de ganchos o curvas en los extremos de las barras, pues esto puede reducir la longitud requerida de desarrollo necesaria para que haya una buena adherencia. Otro factor es el recubrimiento o confinamiento, entonces la cantidad de hormigón que recubre la barra, y cuando se usan estribos o ganchos, pues esto también influye significativamente en la longitud de desarrollo requerida. Y finalmente se tiene la posición de la barra, que pues por ejemplo cuando una barra es superior o inferior, pues también tiene un factor importante en la definición de la longitud de desarrollo. ¿Qué dice la NSR acerca de este tema? Entonces, la NSR establece que la longitud de desarrollo es la longitud mínima necesaria de una barra de acero de refuerzo para transferir la fuerza máxima hacia el concreto, y se calcula mediante fórmulas específicas que se detallan en el título C del reglamento.
En el título C encontramos el apartado C.12.2, desarrollo de barras corrugadas y de alambres corrugados a tracción, donde se especifica que la longitud de desarrollo debe determinarse a partir de la tabla C.12.2.2 o C.12.2.3 con unos factores de modificación que en todo caso no deben ser menores a 300 milímetros. En la imagen podemos ver la fórmula con la cual se debe determinar la longitud de desarrollo y digamos como los límites a los cuales no debemos, los límites que se deben respetar para poder definir la longitud. Tenemos diferentes tipos de empalmes. En los empalmes de refuerzo son las uniones entre barras de acero para prolongarlas y de manera que se pueda asegurar la transferencia de esfuerzos y la continuidad estructural. Tenemos tres tipos de empalmes en los aceros. El empalme por traslapo, que consiste en superponer los extremos de dos barras de refuerzos. Para este empalme se requiere una longitud mínima que depende del diámetro de la barra y de la resistencia del concreto y el tipo del elemento. Por ejemplo, los empalmes son diferentes cuando es para una viga o para una columna. También no debe realizarse en zonas de máxima tensión como los primeros tercios de la luz de la viga y puede causar congestión de acero, por lo que requiere una longitud de traslapo que a veces puede ser considerable. El segundo tipo de empalme es el empalme mecánico. Este se da cuando una barra a tope se une con otra barra a través de un conector rígido de acero, como se puede ver en la imagen. Este tipo de empalme ofrece una mayor integridad estructural y una menor longitud de empalme, por lo que se pueden generar ahorros en el acero. Son excelentes para aplicar para ampliaciones futuras y simplifican los diseños, ya que no requieren una longitud específica de solapado. También pueden necesitar mano de obra especializada para su colocación porque pues no es un tipo de empalme muy común. Finalmente, se tienen los empalmes soldados, que consiste en unir barras directamente con soldadura, creando una conexión continua. Este tipo de empalme proporciona una unión resistente que es ideal para zonas críticas y de alta tensión. También requiere la mano de obra especializada, por lo que puede ser costosa. Además, que la calidad de la soldadura que se use es crucial para que haya una integridad en la conexión del acero. Requisitos para los empalmes. Entonces, primero debe haber continuidad en los empalmes. Los empalmes deben ser discontinuos en columnas para no debilitar la estructura ante sismos. Es decir, no se deben colocar, según la ubicación, no se deben empalmar en zonas de alta tensión, ni se deben colocar todos los empalmes en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, en las vigas, los empalmes en las zonas de apoyo o el apoyo superior o inferior o en los tercios de la luz, especialmente para la zona traccionada inferior, están prohibidos, no se deben poner. ¿Qué nos dice la NSR acerca de los empalmes? Bueno, la NSR especifica que los empalmes deben ser por traslapo, mecánico o soldados. Cada uno tiene sus requisitos específicos. Los empalmes por traslapo requieren una longitud mínima de traslapo en zonas de alta tensión y su ubicación debe evitar puntos débiles en la estructura, como dentro de los nudos en las columnas. También nos dice que los empalmes mecánicos unen a tope dos barras con un elemento rígido y se usan en grandes estructuras, requiriendo que la falla ocurra lejos del empalme. Los empalmes soldados requieren que las barras sean aptas para soldadura porque pues soldar barras que sean inadecuadas puede reducir su resistencia. Aspectos especiales de los empalmes. Los aspectos especiales de los empalmes por traslapo incluyen la congestión del acero, ya que la superposición de las barras en un empalme puede generar congestión y esto dificulta su colocación en el concreto y también la adecuada compactación. La necesidad de una longitud mínima de traslapo que depende del diámetro de la varilla y las condiciones estructurales. Entonces, la longitud mínima
de traslapo suele ser 40 veces el diámetro de la varilla corrugada y 60 veces el diámetro de la varilla lisa, pero puede variar según la carga estructural del entorno. También es importante evitar que se hagan traslapos de todas las barras en la misma zona porque esto puede debilitar la estructura. La ubicación ideal para los empalmes en las columnas es el tercio central, aunque a veces es necesario realizarlo en otras zonas, lo que puede requerir aumentar la longitud de traslapo. Finalmente, se tiene la calidad de los materiales y la colocación del concreto. Cuando se hace la transferencia de fuerzas, se logra por la adherencia entre la varilla y el concreto, por lo que la calidad del concreto y su correcta colocación son cruciales para evitar que se presenten fallas. Conclusiones. La adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto constituye uno de los pilares fundamentales del comportamiento estructural de los elementos de hormigón armado, ya que esto garantiza la transferencia eficaz de esfuerzos entre ambos materiales y permite que actúen de manera conjunta como un solo sistema resistente. Este vínculo depende tanto de la adherencia química y la fricción superficial, como del trabajo mecánico generado por las corrugas del acero, y es determinante para evitar deslizamientos o fallas prematuras en zonas críticas. En este contexto, la longitud de desarrollo adquiere un papel esencial porque define la distancia mínima necesaria para que la barra desarrolle su capacidad resistente plena mediante un anclaje adecuado. Asimismo, los tipos de empalme, ya sean por traslapo, mecánicos o soldados, deben seleccionarse y ejecutarse conforme a las condiciones de carga, el espacio disponible y las normativas aplicables, asegurando que la transferencia de esfuerzos entre barras sea eficaz y segura. En conjunto, comprender y aplicar correctamente estos mecanismos de adherencia es indispensable para garantizar la integridad estructural, la durabilidad y el desempeño óptimo de las construcciones de concreto armado. Muchas gracias.